El registro fósil del Triásico temprano revela a uno de los reptiles más desconcertantes que han existido, el Tanystropheus, un animal cuya forma desafía casi cualquier lógica anatómica. Su cuerpo era relativamente compacto, pero de él emergía un cuello tan desproporcionado que superaba con facilidad la longitud del resto del organismo. No era un cuello flexible como el de los saurópodos posteriores, sino una estructura rígida, casi rectilínea, formada por vértebras extremadamente alargadas que funcionaban como una especie de brazo extendido para alcanzar presas sin mover el tronco. Esa forma improbable definió toda su ecología, desde la caza hasta la forma en que enfrentaba peligros que otros reptiles ni siquiera conocían. Los estudios del esqueleto muestran que el cuello se sostenía mediante vértebras huecas, tan largas que una sola de ellas podía igualar la longitud completa de un cráneo. Este diseño producía un efecto extraño. Pese a su apariencia esbelta, el cuello mantenía una estructura relativamente robusta, aunque limitada en movimiento. Las articulaciones no permitían un rango de flexión amplio, por lo que el animal no podía curvarlo como lo haría un depredador moderno con cuello largo. El resultado era un perfil casi geométrico, una silueta que avanzaba en línea recta desde el cuerpo hasta la cabeza. Esa rigidez obligaba a que cada embestida o giro fuera calculado, y es probable que su estilo de caza dependiera de mantener la posición y dejar que el cuello hiciera el trabajo en lugar de perseguir presas activamente. Una de las preguntas centrales en torno al Tanystropheus ha sido su modo de vida. Su cuello desmesurado parece inadecuado para desplazarse en tierra firme, donde un movimiento brusco podría desestabilizarlo. En cambio, la evidencia fósil y el análisis funcional sugieren que pasaba gran parte del tiempo dentro o muy cerca del agua. La longitud cervical le permitía explotar un recurso ecológico concreto: capturar peces y pequeños animales acuáticos sin sumergir todo su cuerpo. La anatomía de sus extremidades coincide con una vida semiacuática, aunque no lo convierte en un nadador perfecto. Parecía depender más del acecho en zonas poco profundas, extendiendo el cuello hacia adelante como una lanza silenciosa. El cráneo refuerza esta idea. En lugar de una mordida poderosa, la cabeza era relativamente pequeña y ligera, equipada con dientes afilados y curvados que funcionaban como un peine para atrapar peces resbaladizos. No necesitaba triturar ni desgarrar, sino asegurar presas delgadas y móviles. La mandíbula delgada permitía un cierre rápido, lo que compensaba su limitada capacidad para mover el cuello. Al actuar como un palo rígido, la velocidad dependía del chasquido mandibular más que de la movilidad cervical, y esta combinación revela un depredador cuidadosamente adaptado a un nicho muy específico. A partir de restos hallados en Europa y Medio Oriente, los paleontólogos han identificado individuos de distintos tamaños, lo que llevó a especular durante décadas si se trataba de especies diferentes o simplemente de machos y hembras con dimorfismo marcado. Investigaciones más recientes sugieren que existían dos formas particulares, una más pequeña, con dientes delgados para alimentarse de peces, y otra más robusta, con dentición adaptada a presas de caparazón duro. Esta diferencia apunta a un caso raro en la prehistoria: dos variantes de un mismo linaje que compartían hábitat pero explotaban recursos distintos, reduciendo la competencia directa. Esta lectura también explica por qué el Tanystropheus pudo mantenerse como un depredador exitoso en ecosistemas costeros del Triásico. Pero ese cuello monumental, tan útil para cazar, también representaba una debilidad. Algunas criaturas del Triásico podían aprovecharlo como punto vulnerable. La prensa paleontológica moderna ha destacado que, a pesar de su apariencia imponente, el Tanystropheus pudo haber sufrido un tipo de muerte particularmente dramático: la decapitación. El cuello alargado, rígido y compuesto por vértebras largas funcionaba casi como una palanca para sus depredadores. Si un animal lo mordía o golpeaba en el punto adecuado, la estructura podía fracturarse. La característica que lo distinguía también lo convertía en un blanco fácil para fuerzas bruscas, ataques laterales o intentos de arrastre. La investigación relatada por especialistas en medios científicos describe casos en los que los fósiles muestran signos de separación entre el cuello y el cuerpo. Este patrón llevó a pensar que el animal podía morir con relativa facilidad cuando un depredador grande aplicaba presión o tracción en el extremo del cuello.
Era un riesgo constante para un reptil que, por su rigidez estructural, no podía envolver su cuerpo en maniobras defensivas rápidas, y mucho menos doblar el cuello para evitar un mordisco directo. La vulnerabilidad se vuelve aún más evidente si se considera que el Triásico fue un periodo lleno de experimentos evolutivos, con depredadores que probaban toda clase de tácticas sobre presas de anatomía novedosa. Los especialistas que han estudiado su biomecánica indican que el cuello no solo era largo, sino sorprendentemente frágil en puntos concretos. La fuerza aplicada por un ataque podía generar una leva natural, multiplicando la presión en una vértebra hasta romperla. Este fenómeno explica por qué tantos restos se encuentran con el cuello separado. No sería una anomalía post-mortem, sino un evento ligado a la muerte misma. En ecosistemas donde convivían depredadores oportunistas, esta debilidad condicionaba su comportamiento, obligándolo probablemente a evitar zonas donde su silueta fuera demasiado visible o donde ejercer maniobras evasivas se volviera más difícil. La biología del Tanistropheus sugiere que su estrategia consistía en minimizar el riesgo mediante una vida de emboscada. No perseguía presas activamente, prefería acechar desde el límite entre agua y tierra, oculto en parte por la superficie o la vegetación costera. Su cuello rígido funcionaba como un brazo telescópico que podía proyectar hacia adelante sin desplazar el cuerpo. Esto le permitía conservar energía y reducir la posibilidad de desequilibrarse. Ese estilo de vida explica por qué su cuello necesitaba ser tan largo, no para alcanzar plantas ni para competir con otros reptiles por altura, sino para extender su radio de caza sin comprometer su estabilidad. Un estudio reciente que ha devuelto al Tanistropheus al centro del debate paleobiológico señala que su morfología fue tan extrema que pocos animales posteriores la replicaron. La mayoría de las especies con cuellos largos optaron por estructuras más flexibles y adaptables, algo que este reptil no desarrolló. Su rigidez cervical revelaba un camino evolutivo especializado y arriesgado, eficiente mientras el entorno se mantuviera estable, pero vulnerable ante cualquier cambio en depredadores, dinámica costera o disponibilidad de presas. Esto convierte al Tanistropheus en un símbolo de las apuestas evolutivas del Triásico. Criaturas que parecían diseñadas para un nicho perfecto, pero que cargaban con puntos débiles que podían costarles la vida. Los análisis modernos es que la mayor parte de su éxito dependía del equilibrio entre oportunidad y riesgo. Cada vez que extendía su cuello para atrapar un pez, exponía la parte más sensible de su anatomía a la vista de depredadores mayores. Esa vulnerabilidad no impidió su supervivencia durante millones de años, pero sí explica por qué su forma no se perpetuó en linajes posteriores. Las estructuras rígidas de gran longitud resultaron demasiado limitantes para enfrentar un mundo donde la adaptación rápida es esencial. El prodigioso cuello del Tanistropheus fue, al mismo tiempo, su herramienta más eficaz y su trampa mortal. Su historia termina en los fósiles que revelan cuántas veces ese mismo rasgo que lo definía se convirtió en el punto donde la vida se interrumpió. Charopteryx. El Charopteryx era un reptil del Triásico cuya anatomía desafía casi todas las expectativas sobre la forma y función de los vertebrados. Su nombre significa literalmente ala de Charov, en honor al paleontólogo Alexander Grigorevich Charov, quien en 1971 describió el único fósil conocido de esta especie. Originalmente lo llamó Podopteryx mirabilis, es decir, ala en el pie, pero luego se cambió a Charopteryx porque el nombre anterior ya estaba tomado por un insecto. El esqueleto hallado en la formación Madigan, en lo que hoy es Kirguistán, data de hace aproximadamente 230 a 225 millones de años en el Triásico medio y superior. Este fósil está preservado mayoritariamente articulado, mostrando partes completas del organismo y algunas impresiones de tejido blando. Lo que hace al Charopteryx extraordinario es su plano corporal. Era un reptil muy pequeño, con un cuerpo delgado y una cola extremadamente larga, pero lo que realmente lo distingue son las estructuras que funcionaban como alas ubicadas en sus miembros posteriores. A diferencia de todos los vertebrados planeadores y voladores conocidos como los pterosaurios, aves o murciélagos, sus superficies de vuelo no se extendían desde los brazos, sino desde las patas traseras y la pelvis. Estas membranas de piel que conectaban los miembros posteriores con el tronco y la cola conformaban un área alar que algunos describen como similar a un ala delta,
un diseño extremo e insólito que no se ha repetido en ninguna otra línea evolutiva de reptiles conocida. La estructura del Charopteryx sugiere que era bípedo, con una pelvis bien desarrollada, más vértebras sacrales que los lagartos modernos, extremidades posteriores muy largas comparadas con las delanteras, un torso corto y una cola fina. Estas características anatómicas coinciden con la idea de que no se desplazaba de forma cuadrúpeda tradicional ni era un corredor típico, sino que sus adaptaciones corporales estaban orientadas a la locomoción aérea pasiva. Los miembros delanteros del Charopteryx eran muy pequeños y la presencia de alguna membrana en ellos es incierta porque la zona alrededor de estos está destruida en el único fósil. Si existió una membrana delantera, esta podría haber actuado de forma parecida a los canards de algunos aviones, proporcionando superficies de control de vuelo adicionales, como estabilizadores para la actitud del cuerpo mientras planeaba. Debido a esa configuración tan inusual, compuesta por membranas principales entre las extremidades traseras, no entre las delanteras, el Charopteryx ha sido descrito en algunos estudios como el primer planeador tipo ala delta en el mundo, con el ala formada principalmente por la piel estirada entre sus patas traseras y la cola. Los experimentos realizados con modelos de su morfología sugieren que podía planear con estabilidad si mantenía las patas posteriores en ciertos ángulos y extendía sus pies, maximizando así la superficie alar. La cola y los posibles apéndices delanteros, si tenían membranas, también podrían haber influido en el control y equilibrio durante el planeo, actuando como timones o superficies auxiliares que modificaban la resistencia aerodinámica. Este modo de locomoción no era vuelo activo con aleteo como el de aves o pterosaurios, sino planeo controlado, que permitía una forma de desplazamiento aéreo pasivo en la que el animal saltaba desde un punto elevado y utilizaba sus alas para moderar la caída y moverse entre elementos del ambiente vertical, como árboles o elevaciones del terreno. La evidencia sugiere que el Charopteryx podría haber saltado desde ramas o alturas similares, extendiendo sus extremidades traseras y su membrana para captar el aire y planear distancias cortas entre puntos altos. Esta adaptación le habría permitido aprovechar recursos que otros animales terrestres no alcanzaban sin un vuelo activo. La forma esquelética y la distribución de las membranas en el Charopteryx también parecen indicar que, a pesar de ser un planeador, la locomoción terrestre no era del todo práctica para él. Las membranas ubicadas en las patas traseras habrían obstaculizado la carrera rápida o maniobras ágiles en el suelo, lo que implica que su vida probablemente se centraba en ambientes donde la movilidad vertical, es decir, subir y descender, era más frecuente que la simple carrera horizontal. La singularidad de Charopteryx lo convierte en un ejemplo extremo de evolución experimental, en el sentido de que representa una solución anatómica tan rara y especializada para el planeo que casi no se repite en ningún otro linaje de vertebrados. La mayoría de los otros animales planeadores desarrollan superficies alares en los brazos o a lo largo de costillas extendidas, pero él lo hizo principalmente en sus extremidades posteriores. Desde una perspectiva taxonómica, el Charopteryx se clasifica dentro de los prolacertiformes, un grupo de arcosauromorfos tempranos, aunque su relación exacta con otros reptiles planeadores antiguos está sujeta a discusión. En análisis recientes se ha sugerido que podría estar relacionado con reptiles como Osimec, otro planeador triásico, y juntos podrían formar parte de la familia Charopterygidae, aunque la evidencia filogenética no es completamente concluyente. El único fósil conocido del Charopteryx no solo revela un diseño anatómico inesperado, sino que también muestra que la evolución del Triásico exploró muchos caminos diferentes hacia el planeo y el vuelo, desde reptiles con costillas extendidas hasta aquellos, como él, que desarrollaron membranas entre sus patas traseras y el resto del cuerpo. Drepanosaurus. El Drepanosaurus ungicaudatus fue un reptil del Triásico cuya anatomía lo convierte en uno de los experimentos evolutivos más extraños conocidos dentro de los arcosauromorfos. Vivió hace unos 230 millones de años en ambientes forestales y costeros que hoy corresponden al norte de Italia y a partes del suroeste de Estados Unidos. Su nombre significa lagarto hoz, en referencia a la forma curvada de ciertas garras prominentes que caracterizan su anatomía.
Este animal no era un dinosaurio ni un lagarto moderno, pertenecía a los drepanosauromorfos, un grupo de reptiles diápsidos con adaptaciones corporales únicas, algunos de los cuales se han asociado incluso con los prolacertiformes. Membranas actuales de clasificación sugieren que los drepanosauromorfos pueden encajar dentro del grupo tradicional Protorosauria, aunque la monofilia de ese clado es discutida. La rareza del Drepanosaurus empieza con su cuerpo conocido casi exclusivamente por fósiles incompletos. Solo un espécimen adulto completo y 2 inmaduros han sido hallados y, curiosamente, ninguno conserva cuello o cabeza. A pesar de ello, los restos preservados permiten reconstruir un animal de unos 45 a 50 centímetros de largo, compacto, con extremidades y cola altamente modificadas para una vida arborícola. La cola del Drepanosaurus era prehensil, larga, robusta y terminada en una garra modificada. Esta adaptación sugiere que la cola no era solo un apéndice estabilizador, sino una herramienta activa para agarrarse a ramas o incluso para interactuar con el entorno de forma funcional, similar a la de algunos reptiles modernos que trepan con precisión. La verdadera singularidad del Drepanosaurus se aprecia en sus extremidades anteriores. Los huesos de sus antebrazos y muñecas no se disponen como en la mayoría de los tetrápodos. El radio y la ulna no eran paralelos, sino que la ulna era plana y en forma de media luna, y 2 huesos carpianos estaban elongados y aparentemente incorporados en la región del antebrazo. Esta configuración es completamente atípica entre vertebrados con 4 extremidades y rompe con los patrones anatómicos que se observan en prácticamente todos los mamíferos, aves, reptiles y anfibios conocidos. La consecuencia más evidente de esta anatomía radical fue la presencia de una garra gigantesca en el segundo dedo de cada mano. Esta garra era extraordinariamente grande en proporción al resto del miembro y probablemente era utilizada para desgarrar corteza, cavar en grietas y extraer insectos o pequeños invertebrados. Los investigadores la comparan con las garras de los osos perezosos gigantes, pero incluso en ese contexto la estructura del Drepanosaurus es más especializada. Su garra estaba adaptada a un movimiento de gancho y tira muy potente. La función de esta garra ha sido interpretada como análoga al mecanismo de excavación de los osos hormigueros modernos, en el que el animal introduce su garra en un nido o sustrato y luego retrae con fuerza todo el antebrazo para deshacer la estructura y alcanzar su presa. Aunque el Drepanosaurus no era un mamífero ni un mamífero hormiguero, su antebrazo robusto y la musculatura inferida para esa región sugieren un comportamiento similar, orientado a acceder a insectos bajo corteza y dentro de grietas profundas. La modificación extrema de las extremidades delanteras no solo altera la función de la garra, sino que reinventa completamente la mecánica de los huesos del antebrazo. En un tetrápodo típico, el radio y la ulna paralelos permiten movimientos de pronación y supinación, rotación de la mano, comunes en animales trepadores o cazadores. En el Drepanosaurus, sin embargo, la configuración de estos huesos indica que el movimiento habitual de la muñeca fue reemplazado por un diseño más especializado para el enganche y la tracción. Esto desconcierta a los paleontólogos porque implica que ese reptil rompió restricciones anatómicas que persistieron durante más de 350 millones de años en la evolución de los tetrápodos. La vida arborícola del Drepanosaurus se apoya en varias otras características de su anatomía. Sus patas y pies eran capaces de agarrar ramas con facilidad, lo que implica dedos posiblemente oponibles o adaptados para sostenerse. La estructura general de su cuerpo y extremidades, junto con la cola prensil, indica que el reptil pasaba la mayor parte de su tiempo en los árboles, desplazándose entre ramas y troncos con una combinación de trepada y agarre. Aunque se ha discutido si el Drepanosaurus pudo haber tenido hábitos excavadores, no únicamente arborícolas, las evidencias actuales apuntan a que su cola carecía de suficiente flexibilidad para excavar con eficacia. Su uso más probable era como elemento de anclaje y equilibrio mientras se movía en el dosel de los bosques. El cráneo del Drepanosaurus permanece desconocido. Ningún fósil ha preservado esta parte, y por ello los paleontólogos extrapolan su forma basándose en parientes próximos dentro de Drepanosauridae, como Megalancosaurus.
Estos parientes presentan cráneos relativamente ligeros y triangulares, lo que probablemente era cierto también para el Drepanosaurus. Más allá de su tamaño y función de sus garras, el Drepanosaurus representa un ejemplo temprano de especialización extrema entre reptiles del Triásico, un periodo evolutivo marcado por la experimentación corporal y ecológica que dio origen a formas tan diversas como los drepanosauromorfos. En este contexto, la adaptación del Drepanosaurus a un nicho arborícola con un sistema de agarre y excavación es tan peculiar que ningún grupo moderno reproduce exactamente su combinación de rasgos. Aunque su registro fósil es escaso, cada descubrimiento asociado, especialmente el material tridimensional bien preservado de Nuevo México, ha reforzado la idea de que el Drepanosaurus poseía una anatomía radicalmente diferente a cualquier otro tetrápodo anterior o posterior. Sus garras no solo eran herramientas de alimentación, sino que cambiaban la propia mecánica del miembro anterior, en un sentido que ningún otro reptil parece haber explorado hasta la aparición de los mamíferos especializados millones de años después. Este reptil singular parece haber combinado rasgos de diferentes estilos de vida, como arborícola, excavador e insectívoro, mediante una síntesis anatómica sin precedentes, convirtiendo al Drepanosaurus en uno de los más extraños experimentos evolutivos del Triásico. Atopodentatus. El Atopodentatus unicus es uno de los reptiles marinos más extraños descritos en el registro fósil, un ejemplo vívido de las rutas evolutivas experimentales que exploró la vida tras la mayor extinción masiva de la historia terrestre. Este animal habitó los mares poco profundos del Triásico Medio hace aproximadamente 240 millones de años, durante el Anisiense, en lo que hoy es la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Su combinación de tamaño corporal, morfología craneal y aparato masticatorio ha desconcertado a los paleontólogos desde su descubrimiento, obligando a revisiones sucesivas de cómo podría haberse alimentado y vivido este reptil tan inusual. La primera evidencia fósil del Atopodentatus provino de un esqueleto casi completo encontrado cerca del pueblo de Daotzi, en la formación Wanling, así como por un ejemplar parcial del cráneo izquierdo. La conservación excepcional permitió estudiar no solo las proporciones corporales, sino también detalles del cráneo y de la dentición, revelando rasgos nunca antes observados en reptiles marinos del Triásico. El nombre mismo del género refleja la rareza de su diseño. El Atopodentatus combina el griego atopos, que significa extraño, absurdo o fuera de lugar, con el latín dentatus, es decir, dentado, en alusión a su dentición atípica. El epíteto específico unicus subraya aún más su singularidad entre los vertebrados conocidos. Inicialmente, la reconstrucción del cráneo del Atopodentatus fue tan inusual que los paleontólogos lo describieron con una mandíbula superior que presentaba dientes a lo largo de los bordes y luego en una disposición vertical en el centro, produciendo una apariencia de cremallera de pequeños dientes. Esta interpretación presentaba un rostro peculiar, con la mandíbula curvada hacia abajo, lo que llevó al público general a imaginar una boca estrafalaria que se abría en forma de U o sonrisa anormal. Sin embargo, descubrimientos posteriores en 2016 cambiaron radicalmente la visión de su anatomía craneal. Nuevos cráneos mejor preservados revelaron que el Atopodentatus no tenía una mandíbula superior dividida, sino una cabeza en forma de martillo, con amplios procesos óseos extendiéndose lateralmente desde los huesos de la mandíbula superior e inferior. Esta morfología, a diferencia del primitivo concepto de cremallera, es ahora el rasgo definitorio del cráneo de este reptil. La forma en martillo de su cabeza y mandíbula sugiere un modo de alimentación altamente especializado. Los dientes delanteros eran dientes tipo cincel, gruesos y robustos, situados en los bordes anteriores del cráneo ampliado, mientras que las zonas posteriores de la mandíbula estaban pobladas por muchos dientes delgados y puntiagudos que formaban una especie de malla. Este arreglo dental no se parece al de ningún depredador típico, sino más bien al de filtros y raspadores utilizados para procesar vegetación. Según la interpretación más aceptada de estas estructuras, el Atopodentatus habría utilizado primero sus dientes delanteros tipo cincel para raspar y desprender algas u otra vegetación adherida al sustrato rocoso del fondo marino.
Luego, tras desprender pequeños fragmentos de material vegetal del sustrato, el reptil abría la boca y permitía que el agua entrara, llevando consigo las partículas sueltas. A medida que la boca se cerraba, el agua era expulsada a través de la malla de dientes posteriores, reteniendo el material vegetal. Este método de alimentación recuerda, en principio funcional, a la alimentación por filtración de las ballenas modernas, aunque con una anatomía claramente diferente. Este tipo de alimentación ubica al Atopodentatus como uno de los herbívoros marinos más antiguos conocidos, posiblemente el primero de su tipo entre los reptiles marinos. Las adaptaciones de su mandíbula son incompatibles con la captura de presas móviles, ya que no presenta los dientes fuertes ni la mordida potente asociada a carnívoros o incluso omnívoros. En cambio, sus estructuras dentales están diseñadas para recoger, filtrar y procesar plantas o materia vegetal microscópica. El cuerpo del Atopodentatus era relativamente largo, de unos 3 metros de longitud estimada, con un cuello reducido, extremidades robustas y una pelvis fuerte que sugieren que, además de nadar, el animal podía desplazarse parcialmente sobre sustratos costeros poco profundos. Estos rasgos apuntan a un estilo de vida semiacuático, aunque las adaptaciones cráneoesqueléticas parecen indicar que su alimentación se realizaba principalmente en aguas someras o cerca del fondo marino. Los sedimentos y el contexto geológico de la formación Wanling, donde se encontraron los fósiles, corresponden a un ambiente marino somero relativamente bien iluminado, con abundante vida vegetal y fauna marina asociada, lo que habría proporcionado el hábitat adecuado para un reptil especializado en herbivoría submarina. La presencia del Atopodentatus en este entorno evidencia una rápida diversificación ecológica tras la extinción masiva del Pérmico Triásico, donde nichos herbívoros en ambientes marinos fueron ocupados por formas altamente especializadas en un tiempo geológicamente corto. El redescubrimiento y la correcta reconstrucción de su mandíbula también ayudan a explicar mejor las funciones de otros rasgos craneales y musculares asociados con la alimentación. Por ejemplo, la forma de la cabeza en martillo genera una plataforma amplia que podría haber facilitado movimientos laterales y verticales para raspar la vegetación del sustrato, además de crear espacios para el paso del agua y la retención del alimento. Este tipo de innovación funcional es inusual entre los reptiles marinos del Mesozoico, que más comúnmente mostraban adaptaciones para depredación o alimentación carnívora. Los paleontólogos que han comparado la biología del Atopodentatus con otros reptiles marinos notan que, aunque existen convergencias con otros herbívoros filtradores como Genodus, las soluciones anatómicas son marcadamente distintas. Esto hace del Atopodentatus un ejemplo único de cómo la evolución puede explorar un amplio espectro de morfologías funcionales en respuesta a necesidades ecológicas específicas, en este caso la explotación de vegetación marina. Ptericinosaurus. El Ptericinosaurus representa uno de los casos más desconcertantes y alienígenas de los dinosaurios terópodos, un animal que, a primera vista, parece casi diseñado para desafiar toda lógica evolutiva convencional. Su morfología combina un cuerpo enorme, un cuello largo, extremidades anteriores extremadamente modificadas con garras gigantescas y una dieta herbívora en un clado que en su mayoría evolucionó hacia la carnicería. La única especie conocida, llamada Ptericinosaurus cheloniformis, vivió a finales del Cretácico, aproximadamente hace 70 millones de años, en lo que hoy es Asia, principalmente en regiones del desierto de Gobi y la formación Nemegt en Mongolia. El descubrimiento del Ptericinosaurus data de 1948, cuando expediciones paleontológicas en Mongolia recuperaron los primeros restos de este animal. La especie fue posteriormente descrita por Evgeny Malev en 1954. Debido a la rareza de los fósiles, los restos iniciales eran fragmentarios, consistiendo en grandes garras, partes de las extremidades y algunos huesos de las patas. Esta escasez de material condujo a interpretaciones tempranas equivocadas. Malev llegó a pensar que pertenecían a algún tipo de reptil parecido a una tortuga, de ahí el nombre específico Cheloniformis, que significa literalmente con forma de tortuga. Sin embargo, descubrimientos posteriores y comparaciones con parientes más completos pusieron en claro que el Ptericinosaurus era un dinosaurio terópodo de rasgos únicos.
Lo que distingue inmediatamente al Therizinosaurus de la inmensa mayoría de los terópodos son sus garras manuales extraordinariamente largas. Los ungueales, es decir, los huesos de las garras, alcanzaban más de 50 centímetros de longitud, las más largas conocidas en cualquier animal terrestre. Estas garras eran alargadas, rígidas y curvadas solo en las puntas, lo que les daba una forma de hoz o guadaña que ha sido inmortalizada en su nombre común, lagarto guadaña. Estas estructuras no parecen adaptadas para cortar o desgarrar carne como en otros terópodos, sino más bien para agarrar, arrancar o manipular vegetación. Las extremidades anteriores del Therizinosaurus eran sorprendentemente robustas y estaban dotadas de 3 dedos portadores de estas enormes garras. El conjunto de brazo y antebrazo sugiere que el animal tenía músculos bien desarrollados en esta zona, capaces de resistir estrés mecánico significativo, lo cual es compatible con la idea de un uso intensivo de estos miembros para interactuar con la vegetación, ya sea para alcanzar o arrancar hojas y ramas. Estos brazos largos también habrían servido para marcar territorio, defenderse, o tal vez incluso en interacciones sociales con otros individuos de su especie. En contraste con su antebrazo musculoso, el Therizinosaurus tenía un cráneo relativamente pequeño en relación con el gran cuerpo. El cuello era largo, permitiéndole alcanzar vegetación a distintas alturas sin necesidad de moverse demasiado. Lo que sí se ha propuesto, a partir de parientes más completos dentro de la familia Therizinosauridae, es que poseía una ranfoteca córnea, es decir, un pico córneo sin dientes o con dientes muy reducidos, un rasgo común en especies herbívoras. Asociado con un torso ancho y una pelvis robusta, este conjunto anatómico muestra una adaptación evidente hacia una dieta basada en plantas, muy diferente de sus ancestros terópodos carnívoros. Las proporciones corporales del animal eran igualmente inusuales. Se estima que el Therizinosaurus alcanzaba entre 9 y 10 metros de longitud, con una altura de hasta 4 y 5 metros, y un peso que podía superar las 5 toneladas. Estas dimensiones hacen de él uno de los mayores terópodos conocidos y claramente uno de los maniraptoranos más grandes que hayan existido. Su cuerpo masivo y lento contrasta con la mayoría de terópodos, que suelen ser más ágiles y orientados a la caza. Aunque originalmente se lo consideró de afinidades muy diversas, desde reptiles parecidos a tortugas hasta posibles antecesores de saurópodos u ornitisquios, los estudios filogenéticos modernos ubican firmemente a Therizinosaurus dentro de Theropoda, específicamente en el grupo Therizinosauria y más precisamente en la familia Therizinosauridae. Este grupo en su conjunto se caracteriza por transformar a sus miembros de un estilo de vida depredador ancestral hacia un estado predominantemente herbívoro u omnívoro, con modificaciones significativas en extremidades, dentición y postura corporal en comparación con otros terópodos. La evolución herbívora del Therizinosaurus y sus parientes representa un ejemplo extremo de plasticidad ecológica dentro de los dinosaurios terópodos. Las evidencias apuntan a que estos animales desarrollaron adaptaciones herbívoras de manera independiente de otros dinosaurios herbívoros más clásicos como los hadrosaurios o ceratópsidos, mientras que estos últimos desarrollaron picos especializados y denticiones para procesamiento eficiente de material vegetal. Los therizinosaurios optaron por una mezcla de picos, cuellos largos y garras gigantes como herramientas para manipular y recolectar vegetación. Este cambio de dieta y estilo de vida se refleja en su ecología. El Therizinosaurus sería un ramoneador alto, capaz de explorar vegetación que pocos otros herbívoros podían alcanzar, gracias a su combinación de cuello extendido y brazos de largo alcance. Su peso y cuerpo robusto también permitían un estilo de vida relativamente lento, sin necesidad de velocidad o agilidad, características más propias de depredadores. La locomoción del Therizinosaurus era bípeda, apoyándose en extremidades posteriores potentes que culminaban en pies tetradáctilos funcionales, con 4 dedos capaces de soportar el peso, a diferencia de la mayoría de terópodos que redujeron el primer dedo a una estructura vestigial. Este detalle anatómico refuerza la idea de que su postura y modo de desplazamiento eran distintos, adaptándose a un centro de gravedad más bajo y a un tronco más ancho y pesado. A pesar de su alimentación herbívora, hay indicios de que el Therizinosaurus pudo haber utilizado sus largas garras también para defensa o para interactuar con otros individuos.
La robustez de los brazos indica que estos miembros no eran simplemente ornamentales, sino funcionales para tareas que requerían fuerza y control. Es plausible que estos rasgos también tuvieran un componente de exhibición sexual o social dentro de la especie, aunque esto es difícil de demostrar con el registro fósil incompleto. El entorno en el que vivió el Therizinosaurus era una región rica en vegetación, con grandes cuerpos de agua, árboles y plantas que proporcionaban un amplio nicho para herbívoros de gran tamaño. Compartía este ambiente con otros dinosaurios icónicos de Mongolia, como titanosaurios, ceratopsianos y terópodos carnívoros como Tarbosaurus. La altura del Therizinosaurus lo convertía en un competidor efectivo por los recursos alimenticios ubicados en estratos altos del follaje, donde pocos otros animales podían llegar con facilidad. La anatomía única de Therizinosaurus, es decir, su combinación de cuerpo robusto, cuello largo, dieta herbívora, pies tetradáctilos y garras extraordinarias, lo convierte en uno de los dinosaurios más inusuales jamás descubiertos. A través de su biología, este animal desafía el estereotipo tradicional de terópodo carnívoro, mostrando que incluso dentro de un clado ampliamente definido por dietas depredadoras, la evolución puede explorar caminos tan insólitos como la herbivoría a gran escala. Spinosaurus. El Spinosaurus aegyptiacus es uno de los dinosaurios más enigmáticos y extraños que han aparecido en el registro fósil. Su combinación de tamaño colosal, morfología inusual y adaptaciones para un estilo de vida parcialmente acuático lo sitúa muy lejos del estereotipo del dinosaurio carnívoro terrestre. Vivió durante el Cretácico Medio, hace aproximadamente 100 millones de años, siendo contemporáneo de otros grandes dinosaurios del norte de África y permaneciendo endémico de ambientes fluviales y costeros donde hoy se sitúan Marruecos, Egipto y otros territorios del norte africano. Su historia de descubrimiento, interpretaciones conflictivas y constantes reinterpretaciones científicas lo convierten en un caso fascinante de cómo la paleontología puede redefinir lo que significa ser un dinosaurio gigante. La primera vez que se describió al Spinosaurus fue en 1915, cuando el paleontólogo alemán Ernst Stromer von Reichenbach publicó restos parciales hallados en el desierto de Egipto. Estos huesos, destruidos más tarde durante la Segunda Guerra Mundial, incluyeron fragmentos de mandíbulas largas y estrechas con dientes cónicos, restos de vértebras y otros huesos que inmediatamente llamaron la atención por su tamaño y forma inusual. A partir de estos restos, Stromer dedujo que se trataba de un terópodo carnívoro de gran tamaño, con una estructura corporal diferente a la de otros depredadores conocidos hasta entonces. Lo que más ha capturado la imaginación científica y popular es su vela dorsal, una estructura formada por espinas neuronales muy elongadas que sobresalían verticalmente de las vértebras a lo largo de la espalda. Las espinas podían extenderse hasta 1,8 o más metros sobre el cuerpo, creando un perfil que algunos han comparado con una vela de barco. Estas espinas no estaban presentes en todos los dinosaurios, aunque existían estructuras superficiales similares en otros grupos, como Ouranosaurus, pero el tamaño y la forma en el Spinosaurus eran particularmente pronunciados. Se ha propuesto que esta vela pudo haber desempeñado funciones termorreguladoras, capacidades sociales como la exhibición o intimidación, o incluso funciones de almacenamiento de energía, aunque hasta el día de hoy no existe un consenso definitivo sobre su propósito entre la comunidad científica. El cráneo del Spinosaurus era igualmente inusual. Estrecho, alargado y con un hocico que recuerda al de los cocodrilos, estaba lleno de dientes cónicos y relativamente lisos que no estaban diseñados para desgarrar grandes presas terrestres, sino para atrapar criaturas resbaladizas como peces. La presencia de numerosas aberturas neurovasculares en el hocico sugiere que podía tener tejido sensorial especializado que le permitía detectar movimientos en el agua, similar a los receptores de presión que se encuentran en los hocicos blandos de cocodrilos modernos. La combinación de esa dentición, el morro alargado y el tamaño colosal llevó a los científicos a suponer que el Spinosaurus era un depredador especializado en piscivoría, es decir, con una alimentación basada en peces, aunque probablemente no se limitaba a eso. Esta hipótesis se fundamenta en que se han hallado dientes de espinosaurinos en contextos fósiles de peces gigantes como el Onchopristis.
algo que brinda pistas de interacciones depredadoras con el ambiente acuático prehistórico. Una de las piezas más transformadoras en la comprensión del Spinosaurus llegó con el descubrimiento y análisis de restos más completos en Marruecos. Entre 2014 y 2020, el equipo liderado por Nizar Ibrahim y colaboradores recuperó fragmentos de esqueleto que incluyeron una cola casi completa con elementos que formaban una estructura expandida en forma de remo. Los estudios de esta cola indican que tenía un perfil aplanado lateralmente, con prominentes proyecciones óseas que crean un contorno parecido a una pala, distinguiéndolo de las colas más estrechas y rígidas de otros terópodos. El análisis biológico y los modelos robóticos sugieren que esta cola podía producir propulsión significativa en el agua, permitiéndole nadar de manera más eficaz que sus parientes terrestres. Además, la densidad ósea elevada de sus extremidades y otros huesos postcraneales fue interpretada como una adaptación para controlar la flotabilidad, un rasgo común en animales acuáticos como manatíes o pingüinos, lo que apoyó la hipótesis de que Spinosaurus pasaba una gran parte de su vida en el agua, caminando o nadando en zonas fluviales profundas y alimentándose de peces grandes. Estos descubrimientos sugieren que el Spinosaurus era probablemente el dinosaurio más adaptado a la vida semiacuática jamás identificado. Su cuerpo masivo, combinado con una cola adaptada para la propulsión en el agua, un hocico con dientes cónicos y características sensoriales especializadas, lo convierten en un cazador de presas acuáticas más parecido a un cocodrilo gigante que a un carnívoro típico como Tyrannosaurus. Sin embargo, esta visión ha sido objeto de un intenso debate. Algunos investigadores han propuesto que, aunque el Spinosaurus tenía rasgos asociados con un estilo de vida asociado al agua, no era un nadador altamente especializado como los cetáceos, ni estaba completamente adaptado a una vida sumergida de forma permanente. Estudios biomecánicos que usan reconstrucciones digitales completas han sugerido que el animal podría haber sido demasiado flotante para sumergirse eficazmente en aguas profundas, necesitando apoyarse en sus patas y en zonas someras para cazar. Estos modelos indican que en aguas profundas el Spinosaurus pudo haber sido inestable y lento, lo que sugiere un estilo ecológico más parecido al de un depredador costero y ribereño que al de un nadador profundo. Incluso dentro de esta discusión, la mayoría de los paleontólogos están de acuerdo en que el Spinosaurus era semiacuático, un dinosaurio que alternaba entre tierra firme y agua, aprovechando ambos ambientes para cazar y moverse. Estudios de isótopos de oxígeno en sus dientes también indican que este depredador pasaba mucho tiempo cerca del agua, con ratios que lo acercan más a tortugas y cocodrilos que a otros terópodos típicamente terrestres. El entorno donde vivió el Spinosaurus también ayuda a entender su singular modo de vida. Los campos fluviales, deltas y manglares del norte de África Cretácico estaban llenos de peces gigantes, cocodrilos, tortugas y otros reptiles acuáticos, proporcionando un nicho ecológico rico que podía soportar depredadores especializados como él. La abundancia de dientes fósiles en sedimentos de ríos sugiere que estos grandes terópodos se alimentaban activamente de presas acuáticas, dejando atrás un registro abundante de restos dentales comparado con sus huesos postcraneales más escasos. La vela dorsal siguió siendo objeto de especulación funcional. Algunos expertos consideran que actuaba como una estructura de exhibición visual o señalización social, sugiriendo colores o patrones que podían intimidar rivales o atraer parejas. Otros plantean una función relacionada con la termorregulación, ayudando al dinosaurio a absorber o disipar calor según las condiciones climáticas, similar a lo propuesto para otras especies con estructuras dorsales prominentes. Al combinar todos estos rasgos, como el hocico adaptado a la captura de peces, los dientes cónicos, la cola tipo remolcador, los huesos densos, las patas adaptadas al agua y una vela dorsal única, el Spinosaurus aegyptiacus emerge como una entidad evolutiva singular. No era simplemente un dinosaurio gigante que cazaba en tierra, era un depredador que fusionó aspectos del mundo acuático y terrestre en una sola forma anatómica, explorando un nicho ecológico que ningún otro dinosaurio había ocupado con tanta intensidad. Nyctosaurus. El Nyctosaurus fue un pterosaurio pterodactiloideo que vivió a finales del Cretácico superior,
hace aproximadamente entre 85 y 75 millones de años, en lo que hoy corresponde a amplias regiones del centro de Norteamérica. A diferencia de los dinosaurios, especialmente los terópodos y los saurópodos, los pterosaurios eran reptiles voladores que conquistaron los cielos antes que las aves, ocupando nichos ecológicos dominados por grandes depredadores aéreos y marinos. El Nyctosaurus emerge dentro de este contexto como uno de los ejemplares de pterosaurio más inusuales y visualmente impresionantes, no por su tamaño extremo, sino por la impactante forma de su cráneo y las adaptaciones que implican sus estructuras craneales. El nombre Nyctosaurus proviene del griego y significa literalmente lagarto de la noche, aunque no existe evidencia de que fuera nocturno. Es más probable que esta denominación se deba a la imaginación de los primeros paleontólogos que lo nombraron en el siglo XIX. El género fue descrito por primera vez en 1876 por Othniel Charles Marsh, un pionero de la paleontología estadounidense basándose en restos fósiles procedentes de la formación Niobrara, un antiguo mar interior poco profundo que cubría gran parte del centro de lo que hoy son los Estados Unidos. Estos sedimentos calcáreos han preservado algunos de los pterosaurios más completos y mejor conservados del Cretácico, incluyendo numerosas piezas de Nyctosaurus. Una de las características anatómicas más llamativas del Nyctosaurus fue su cresta craneal extremadamente exagerada y extravagante. Mientras que muchos pterosaurios desarrollaban crestas, unas estructuras osteológicas o combinaciones de hueso y tejido blando que sobresalían de la cabeza, el Nyctosaurus lleva este rasgo al extremo. En los especímenes adultos, la cresta puede alcanzar hasta casi 3 veces la longitud de todo el cráneo, proyectándose en forma de 2 largas puntas óseas que se extienden hacia arriba y hacia atrás desde la parte posterior de la cabeza, creando una silueta que recuerda más a astados o cuernos cruzados que a cualquier estructura craneal vista en animales vivos o extintos. Estas crestas están compuestas por prótesis óseas delgadas y alargadas, y en los ejemplares más imponentes pueden alcanzar cerca de medio metro o más en altura, aun cuando el animal en sí no era de gran tamaño. Los fósiles revelan que estas estructuras osteológicas eran extremadamente ligeras, lo que se entiende como una adaptación evolutiva necesaria para no interferir con el vuelo, y estaban compuestas de hueso fino y probablemente hueco, como el resto del esqueleto. A diferencia de otros pterosaurios que exhibían asombrosas estructuras de cresta, no hay evidencia sólida en el Nyctosaurus de que la cresta soportara extensiones permanentes de tejido blando o velas membranosas significativas, aunque esta posibilidad ha sido objeto de especulación en reconstrucciones artísticas antiguas. La forma y el tamaño de la cresta en el Nyctosaurus han llevado a los científicos a proponer varias hipótesis sobre su función. Una de las más plausibles es que actuó como una estructura de exhibición visual, posiblemente relacionada con el reclutamiento de parejas o con el reconocimiento entre individuos de la misma especie. Esta idea se apoya tanto en el hecho de que la cresta se desarrolla solo en individuos adultos, ya que los ejemplares juveniles carecen de ella o la tienen muy reducida, como en que una estructura de ese tipo, al crecer con la edad, podría haber servido como señal de madurez o vigor. Estas variaciones ontogénicas, es decir, cambios a lo largo del desarrollo del animal, son típicas de rasgos de exhibición usados en comportamientos sexuales o sociales. Algunos investigadores también han planteado que la cresta podría haber tenido una función aerodinámica secundaria, influyendo en el flujo de aire alrededor de la cabeza y alterando ligeramente la estabilidad y maniobrabilidad durante el vuelo. Sin embargo, la evidencia anatómica sugiere que el impacto aerodinámico de esta cresta habría sido mínimo debido a su forma fina y a la liviandad de su estructura ósea, es decir, su presencia no habría interferido significativamente con las capacidades de vuelo, pero tampoco habría contribuido de forma destacada a ellas. Esto hace que su función principal, de acuerdo con los análisis más recientes, sea más probablemente visual o social que funcional desde un punto de vista físico. El cuerpo del Nyctosaurus estaba claramente adaptado al vuelo. Con una envergadura que usualmente oscilaba entre los 2 y 3 metros, este pterosaurio era más pequeño que sus parientes como Pteranodon, pero aún así poseía alas largas y estrechas, lo que indica una especialización en vuelo de planeo eficiente y probablemente un estilo de vida similar al de aves marinas modernas como los albatros,
capaces de recorrer largas distancias con un mínimo gasto de energía. Las alas estaban sostenidas por un cuarto dedo extremadamente alargado, como es característico de los pterosaurios, mientras que los demás dedos de la mano estaban reducidos o ausentes, lo cual es inusual entre los reptiles alados conocidos. Este rasgo sugiere que el Nyctosaurus pasaba la mayor parte de su vida en el aire, con una capacidad limitada para caminar o subir sobre superficies, incluso en tierra firme. El pico del Nyctosaurus carecía de dientes, algo que comparte con otros pterosaurios avanzados, y tenía mandíbulas largas y afinadas, probablemente adaptadas para capturar peces y otros pequeños animales acuáticos mientras sobrevolaba extensas zonas marinas y costeras donde abundaban sus presas. Aunque el registro fósil aún no aclara completamente su comportamiento alimentario, es muy probable que este pterosaurio fuera piscívoro o insectívoro basado en captura aérea, similar a muchas aves marinas actuales. Su anatomía ligera y grandes alas le habrían permitido deslizarse a baja altura sobre la superficie del agua, capturando al vuelo presas desprevenidas. La pérdida o reducción drástica de los dedos fuera de la extremidad alar, es decir, la ausencia de garras funcionales que otros pterosaurios usaban para trepar o apoyarse en superficies rugosas, refuerza la idea de que el Nyctosaurus pudo haber pasado la mayor parte del tiempo en vuelo continuo, aterrizando rara vez. Esta falta de capacidad para agarrar ramas o rocas sugiere que sus nidos podrían haber estado situados en acantilados costeros o en zonas abiertas donde el suelo firme no era un requerimiento crítico, similar a algunas aves modernas que anidan en barrancos o islas inaccesibles para depredadores terrestres. El registro fósil de Nyctosaurus no es exhaustivo, y existen variaciones que indican posibles diferencias entre especies o variaciones dentro de una misma especie, tanto en tamaño como en forma y orientación de las crestas. Algunas evidencias sugieren que el género podría incluir varias formas con crestas más verticales o con desarrollo ligeramente distinto de las puntas óseas, lo que podría reflejar diferentes funciones específicas o incluso dimorfismo sexual, donde los machos y hembras exhiben rasgos distintos. No obstante, estas interpretaciones aún necesitan comprobación mediante estudios más completos de materiales adicionales. El Nyctosaurus vivió en un ambiente rico en vida marina, junto a organismos como mosasaurios, plesiosaurios, tiburones y una gran diversidad de peces, inmerso en los cielos que dominaban los amplios mares poco profundos de la formación Niobrara. Su presencia allí, planeando con alas largas y sostenidas por un único dedo alar, desprovisto de garras de apoyo en tierra, representó una de las soluciones evolutivas más extremas entre vertebrados voladores del Mesozoico, mostrando no solo la versatilidad del diseño pterosaurio, sino también cuán lejos puede llegar la experimentación adaptativa en una línea evolutiva de reptiles alados. Basilosaurus. El Basilosaurus fue un cetáceo prehistórico de proporciones colosales, tan extraño y diferente a cualquier ballena moderna que durante años se creyó inicialmente que era un reptil marino. A diferencia de las ballenas y delfines actuales, que poseen cuerpos relativamente cortos, colas potentes y adaptaciones para una vida acuática altamente especializada, el Basilosaurus tenía una forma serpenteante y alargada, una estructura corporal primitiva y rasgos que lo hacen parecer más un monstruo marino de leyendas antiguas que un mamífero oceánico evolutivamente avanzado. Este titán marino vivió durante el Eoceno tardío, hace aproximadamente 41 a 34 millones de años, cuando los mares cubrían vastas regiones del planeta y los océanos eran calientes, ricos en vida y aún estaban dominados por grupos ancestrales de mamíferos marinos. El Basilosaurus habitó estos mares poco profundos y templados, tanto en lo que hoy es Norteamérica como en el norte de África y Asia, siendo testigo de un mundo dominado por tiburones gigantes, otros cetáceos antiguos y una gran abundancia de peces y reptiles marinos. Realmente, el nombre no ayuda a la intuición para entender la complejidad de este cetáceo, ya que Basilosaurus literalmente significa lagarto rey, un nombre impuesto en el siglo XIX porque los primeros fósiles encontrados se parecían tanto a un reptil alargado que los científicos de entonces no sospecharon que se trataba de una ballena primitiva. Solo años después, con análisis más detallados, se confirmó que estas criaturas eran mamíferos marinos, no reptiles, aunque el nombre ya había quedado establecido.
La morfología del Basilosaurus es una mezcla fascinante de rasgos primitivos y adaptaciones marinas tempranas. En lugar de un cuerpo compacto y fusiforme como el de las ballenas modernas, se caracterizaba por un cuerpo extremadamente alargado, similar en apariencia al de una anguila o una serpiente marina gigantesca, con vértebras muy extendidas que le daban una longitud global que podía superar los 17 a 20 metros, e incluso hasta 24 metros en los especímenes más grandes. Este tamaño lo situaba entre los mayores animales conocidos de su época y lo convertía en el depredador superior de los océanos eocenos. A diferencia de ballenas modernas como la ballena azul, cuya masa corporal se concentra en un tronco robusto y una cola poderosa, el Basilosaurus tenía una columna vertebral muy larga que constituía la mayor parte de su cuerpo. Estas vértebras alargadas, que parecían estar llenas de fluido en vida, actuaban como una suerte de estructura flotante que favorecía su posición en el agua, pero también le conferían una forma de nadar diferente. En lugar de un movimiento típico de impulso vertical con la cola, la estructura de su columna sugiere que el Basilosaurus podía haber nadado con una oscilación lateral ondulante, parecida a la de las anguilas y algunos peces, lo que lo distingue de cualquier cetáceo moderno. Su cabeza también era notablemente primitiva. Los cráneos de los Basilosaurus eran grandes y robustos, con mandíbulas poderosas cargadas de dientes heterodónticos, es decir, distintos tipos de dientes en una misma boca, algo que no ocurre en las ballenas actuales, incluyendo caninos y molares, lo que apunta a un estilo de alimentación carnívoro y activo. Este arreglo dental sugiere que el Basilosaurus podía morder y desgarrar carne, a diferencia de las ballenas actuales que tragan alimento entero o filtran pequeños organismos. El descubrimiento de marcas de mordiscos del Basilosaurus en restos de otros cetáceos, como el Dorudón, un pariente más pequeño, y en huesos de tiburones, proporciona evidencia directa de que estas ballenas se alimentaban de otros mamíferos marinos y criaturas grandes de su entorno, colocándolos en la cúspide de la cadena alimentaria de los mares del Eoceno. Algunos investigadores han comparado su papel ecológico con el de las orcas actuales, aunque con un diseño anatómico completamente distinto. En contraste con las ballenas modernas, que están perfectamente adaptadas para una vida marítima total, el Basilosaurus retuvo estructuras vestigiales de sus ancestros terrestres. Por ejemplo, poseía pequeñas patas posteriores vestigiales, tan reducidas que no contribuían prácticamente a la locomoción, pero que son un vestigio de su pasado evolutivo antes de que sus ancestros se volvieran completamente acuáticos. Estos restos de extremidades evocan la transición evolutiva de los cetáceos desde antepasados terrestres con extremidades funcionales hacia formas totalmente acuáticas, incapaces de sostenerse en tierra firme. Otro rasgo que revela su primitivo estatus entre los cetáceos fue la estructura del cráneo y del cerebro. Comparado con las ballenas actuales, el Basilosaurus tenía un cerebro más pequeño y menos especializado, y carecía de ciertas características craneales modernas como el melón de las ballenas dentadas, una estructura usada para la ecolocalización y otras funciones sensoriales. Esto indica que, aunque era un depredador dominante, su comportamiento sensorial y social quizá era menos sofisticado que el de sus descendientes oceánicos. El modo en que se movía el cuerpo del Basilosaurus también fue peculiar. Los mamíferos acuáticos, como las ballenas modernas, usan oscilaciones verticales de la cola para propulsarse, mientras que los peces usan movimientos laterales. Aunque el Basilosaurus era un mamífero, su anatomía sugiere que podría haber combinado ambos modos, o al menos haber empleado movimientos ondulatorios laterales más pronunciados que en las ballenas actuales, una adaptación compatible con su cuerpo extremadamente alargado y su estilo de vida en aguas relativamente poco profundas. El hábitat del Basilosaurus era uno de mares tropicales y subtropicales dominados por el océano de Tetis, un océano primitivo que durante gran parte de la historia geológica separó África e India de Eurasia. Este océano y sus mar marginales eran ricos en diversidad de vida marina, desde tiburones gigantes hasta otros cetáceos, tortugas marinas y peces de gran tamaño, ofreciendo abundancia alimentaria para un depredador de gran tamaño como el Basilosaurus. Sus fósiles han sido encontrados en lugares tan variados como Alabama, Luisiana, Egipto y Pakistán, lo que evidencia su amplia distribución geográfica y su éxito ecológico durante millones de años.
La extensa presencia de estos restos sugiere que era uno de los grandes dominadores de los mares eocenos, ocupando un nicho similar al de los grandes depredadores modernos, aunque con una anatomía y fisiología distintivamente propia de una etapa más temprana de la evolución de los cetáceos. El enorme tamaño del Basilosaurus lo convierte en uno de los animales más grandes conocidos en el intervalo entre la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno y la diversificación de los cetáceos modernos. Esto lo sitúa como un coloso prehistórico con pocas comparaciones similares fuera del reino de los dinosaurios gigantes y las ballenas modernas. Pese a su tamaño y éxito, el Basilosaurus no perduró indefinidamente. Las transformaciones climáticas y ecológicas hacia el final del Eoceno, incluyendo cambios en las corrientes oceánicas, enfriamiento global y modificaciones en las cadenas tróficas, llevaron a la extinción de este gigante marino alrededor de hace 36 millones de años, marcando el fin de una de las etapas más singulares de la evolución de los cetáceos. Macrauchenia. El Macrauchenia es uno de esos animales prehistóricos que parecen sacados de un sueño evolutivo, un mamífero de gran tamaño cuya combinación de rasgos remite a varios animales modernos sin estar claramente relacionado con ninguno de ellos. Este género de mamífero ungulado se desarrolló de forma exclusiva en Sudamérica y se mantuvo allí hasta casi el final del Pleistoceno, hace alrededor de 10.000 años, desapareciendo poco después de que los humanos llegaran al continente. El más conocido de los representantes de este género es Macrauchenia patachonica, una especie que alcanzó dimensiones imponentes con un cuerpo de aproximadamente 3 metros de longitud, casi 2 metros de altura hasta los hombros y un peso estimado de alrededor de 1 tonelada. Como muchos aspectos de su biología, estas cifras son aproximadas y provienen de comparaciones con restos fósiles bien preservados recuperados en múltiples localidades del sur de Sudamérica. Lo que hace que el Macrauchenia parezca tan extraño es cómo combina características que recuerdan a distintos ungulados modernos, pero en un paquete anatómico único. Su cuerpo general se describe a menudo como similar al de un camello sin joroba, con patas largas y robustas, un cuello extendido y una cabeza relativamente pequeña. Sin embargo, los detalles anatómicos revelan que, a pesar de algunas similitudes superficiales, el Macrauchenia no está estrechamente relacionado con los camellos, caballos, rinocerontes y tapires modernos. Pertenecía a un grupo completamente distinto, los litopternos, un orden extinto de mamíferos ungulados que prosperó en Sudamérica durante gran parte del Cenozoico. Los litopternos, entre los que se encontraba el Macrauchenia, son parte de un amplio y diverso grupo de mamíferos sudamericanos conocidos colectivamente como meridiungulados, que evolucionaron de forma aislada durante gran parte de la historia geológica de Sudamérica. Antes de que el Istmo de Panamá se formara y conectara los dos continentes, Sudamérica estuvo aislada durante decenas de millones de años, como una suerte de continente-isla. En ese contexto, evolucionaron linajes endémicos de ungulados, roedores gigantes, perezosos terrestres de gran tamaño y otros grupos que no tenían equivalentes directos en otras partes del mundo. La etimología del nombre Macrauchenia refleja una de sus características más distintivas, ya que se compone de las palabras macros, que significa grande, y auchene, que corresponde a cuello, en referencia a su cuello largo, un rasgo que recuerda el de jirafas o camellos, aunque evolutivamente no está relacionado con ninguno de ellos. Esta estructura cervical larga probablemente le permitió alimentarse de vegetación ubicada más alta que la accesible para otros herbívoros contemporáneos, dándole ventaja al competir por alimentos en ambientes donde la vegetación arbórea o arbustiva era abundante. Una de las características más desconcertantes del Macrauchenia es la posición inusual de sus orificios nasales en el cráneo. Estos se encuentran relativamente altos, sobre el nivel de los ojos y más hacia la parte posterior del cráneo que en la mayoría de los mamíferos. Esta disposición ha generado debates entre los paleontólogos sobre si el animal podría haber tenido una trompa muscular similar a la de un tapir o una forma de nariz especializada, aunque no como la trompa de un elefante. La idea de que estas fosas nasales funcionaran como un tipo de snorkel similar al conducto nasal de las ballenas se propuso en algún momento,
pero las reconstrucciones más recientes favorecen una trompa corta o un labio superior prensil funcional para agarrar hojas o vegetación mientras pastoreaba. La dentición del Macrauchenia también era interesante. Como ungulado herbívoro poseía un conjunto completo de dientes, con incisivos, caninos y molares, en contraste con las denticiones especializadas de muchos otros grandes herbívoros modernos que han adaptado reducciones dentales para dietas específicas. Esto sugiere que tenía una dieta variada y flexible, que probablemente incluía hojas, brotes, hierbas y posiblemente frutos, lo que le permitía explotar diferentes recursos vegetales, adaptándose a los cambios ambientales que ocurrieron a lo largo de su extensa historia evolutiva. Las extremidades del Macrauchenia eran largas y terminadas en 3 pezuñas o dedos, un patrón sugerido también por sus parientes, los litopternos. Estas manos y pies eran robustos, sugiriendo que el animal era un corredor capaz de moverse con rapidez, aunque no al estilo de los animales cursoriales modernos como caballos o antílopes. Algunas reconstrucciones biomecánicas sugieren que los huesos de las extremidades delanteras y la articulación de sus patas podrían haber facilitado cambios rápidos de dirección y apoyo firme en terrenos variados, algo útil tanto para evadir depredadores como para desplazarse eficientemente entre áreas de pastoreo. En cuanto a su olimpismo evolutivo, el Macrauchenia representa una rama de mamíferos que experimentó un desarrollo independiente de los linajes hoy dominantes de herbívoros ungulados. Antes de que la conexión entre Norteamérica y Sudamérica existiera, los meridiungulados sudamericanos evolucionaron aislados de los hoofed mammals del resto del mundo, dando lugar a formas únicas como los Macrauchenia, los notungulados y otros grupos hoy extintos. Esto hace que su combinación de rasgos sea particularmente sorprendente. Un cuerpo parecido al de un camello, una cabeza y un hocico reminiscente de tapires, pies que recuerdan a rinocerontes y una anatomía que no encaja limpiamente en ninguno de los grandes órdenes de mamíferos vivos. El Macrauchenia también participó de la fauna de megafauna sudamericana del Pleistoceno tardío, coexistiendo con otros mamíferos gigantes como el perezoso terrestre gigante o megaterio, los gliptodontes, toxodontes y el felino dientes de sable Smilodon. La presencia de estos depredadores agrestes y la diversidad de grandes herbívoros sugiere que los ecosistemas del Pleistoceno en Sudamérica eran complejos y dinámicos, con presiones ecológicas significativas y variados nichos de alimentación. A pesar de su éxito y amplitud geográfica, con fósiles hallados desde la Patagonia hasta el norte de Perú y Bolivia, así como en otras regiones sudamericanas, el Macrauchenia no sobrevivió al final del Pleistoceno. Su extinción, como la de la mayoría de los grandes mamíferos de ese tiempo, parece haber estado asociada con la llegada de los humanos al continente hace aproximadamente 14.500 años. Restos con marcas de explotación humana y contextos arqueológicos sugieren que las poblaciones humanas cazaron estos animales, contribuyendo a su desaparición. El legado del Macrauchenia continúa siendo un recordatorio de cuán inusuales y diversos pudieron ser los mamíferos prehistóricos, especialmente en ambientes aislados y únicos como los de Sudamérica antes del gran intercambio americano. Platybelodon. El platybelodon es uno de esos mamíferos prehistóricos cuya anatomía parece casi absurda cuando se la contrasta con los proboscídeos modernos. Vivió durante el Mioceno hace aproximadamente 15 millones de años, en regiones que hoy corresponden a África, Asia, Europa y Norteamérica. Formaba parte de un grupo de proboscidios conocidos como amebelodontes, parientes extintos de los elefantes actuales, pero con una configuración mandibular única, un conjunto de colmillos y huesos maxilares tan inusuales que parece diseñado para un propósito completamente distinto al de los elefantes de hoy. La característica más llamativa del platybelodon es su mandíbula inferior extremadamente ancha y alargada, terminando en 2 colmillos planos y aplanados que se proyectaban hacia adelante formando una especie de pala. De hecho, el nombre platybelodon significa literalmente diente plano. Estos colmillos no eran simples incisivos gigantes, estaban fusionados y formaban una estructura muy estable que se extendía más allá de la mandíbula superior. Desde su descubrimiento en la década de 1920, los científicos intentaron entender cómo funcionaba esta extraña mandíbula,
La hipótesis clásica sostenía que el Platybelodón usaba su mandíbula en forma de pala para excavar vegetación en zonas pantanosas y lacustres, recolectando plantas acuáticas o semiacuáticas para alimentarse en las márgenes de ríos y marismas. En este modelo, los colmillos planos hubieran servido para recoger grandes cantidades de vegetación blanda, mientras que un labio superior o trompa corta envolvía las plantas levantadas y las llevaba a la boca. No obstante, estudios detallados de los patrones de desgaste dental y el análisis funcional de los colmillos han cuestionado esta primera interpretación. El desgaste observado en los incisivos inferiores del Platybelodón no coincide con la abrasión que cabría esperar si estos dientes hubieran estado simplemente palando bajo el agua tierras blandas. En cambio, estos patrones se parecen más a los de animales que cortan, raspando o frotando vegetación dura, como corteza o tallos firmes, contra superficies resistentes. Esta evidencia sugiere un comportamiento más parecido al de una guadaña o cuchilla, donde la mandíbula inferior actuaba como un filo para cortar material vegetal duro mientras se tensaba con la ayuda de la trompa. Estas hipótesis más modernas proponen que el Platybelodón usaba una estrategia alimentaria más compleja. Capturaba plantas verticales o arbóreas, sujetándolas con su trompa flexible y luego cortándolas con el borde afilado de sus colmillos inferiores. Esto no solo implica una dieta más diversa que simple vegetación acuática, sino también un uso coordinado de la trompa y la mandíbula como herramientas articuladas en la alimentación. Se ha sugerido incluso que este uso más sofisticado de la mandíbula pudo haber sido favorecido por un cambio en los ecosistemas del Mioceno, donde la expansión de pastizales y vegetación más dura impulsó adaptaciones mandibulares especializadas en proboscidios. Además de sus colmillos inferiores, el Platybelodón también presentaba colmillos superiores más cortos que se curvaban hacia abajo y acompañaban a la estructura mandibular. La presencia de 4 colmillos, 2 en la parte superior y 2 en la inferior, hace que el conjunto de la boca fuera único entre los proboscidios. Los colmillos superiores probablemente desempeñaban funciones auxiliares. Podrían haber ayudado a rasgar vegetación, a defenderse de depredadores o a interactuar socialmente con otros individuos, como ocurre en muchos proboscidios modernos donde los colmillos también tienen roles en comportamientos sociales y competitivos. En cuanto a tamaño y proporciones, el Platybelodón era un animal considerablemente grande, aunque no tan gigantesco como los elefantes africanos de hoy. Su longitud corporal rondaba los 3 y 6 metros, con una altura de aproximadamente 2,2 a 2,8 metros al hombro y un peso estimado de 2 a 4,5 toneladas. Estas cifras lo situaban en un rango comparable a los grandes elefantes modernos, aunque con un cuerpo relativamente más compacto y mandíbulas mucho más inusuales. El ambiente en el que vivió el Platybelodón fue característico del Mioceno medio y tardío: praderas húmedas, sabanas con lagos y cursos de agua poco profundos y zonas ribereñas vegetadas. Estos ambientes expansivos proporcionaban una gran diversidad de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, lo que permitía nichos de alimentación múltiples para herbívoros de gran tamaño. En ese contexto, la forma del Platybelodón podría haberle permitido competir exitosamente por recursos vegetales en zonas donde la vegetación no era exclusivamente blanda. Otro aspecto interesante del género es que el Platybelodón no era el único proboscidio con colmillos inusuales. Estaba relacionado con otros amebelodontes como Amebelodón, Conobelodón y Archaeobelodón, todos ellos mostrando variaciones en formas de colmillos y mandíbulas. Pero dentro de estos, el Platybelodón destacó por tener una estructura mandibular de borde ancho y plano extremadamente pronunciado, lo que sugiere una especialización ecológica más marcada y una posible diversificación de nichos alimentarios entre proboscidios de ese tiempo. El desarrollo de estas adaptaciones no fue instantáneo ni aislado. La historia evolutiva de los proboscidios indica que hubo un periodo prolongado de experimentación morfológica en mandíbulas y colmillos antes de que las formas modernas de trompa y dieta especializada se consolidaran. Varios géneros de proboscidios extintos muestran grados variables de elongación mandibular y modificación dental que parecen estar correlacionados con cambios ambientales y con la expansión de pastizales durante el Mioceno.
En varios casos, estas adaptaciones probablemente surgieron en paralelo, como respuesta a presiones similares de selección para aprovechar nuevas fuentes de alimento. Además de las interpretaciones sobre su alimentación, el Platybelodon también exhibió dimorfismo sexual marcado, con machos presentando colmillos superiores más robustos, narinas ubicadas más atrás y cambios en la morfología de la mandíbula que reflejaban posibles roles distintos de los sexos, ya sea en la competencia por parejas o en el uso de rasgos visuales y mecánicos en la interacción social. La trompa del Platybelodon es otra parte intrigante de su anatomía que ha generado debate. No se conserva tejido blando en los fósiles, por lo que su forma precisa sigue siendo incierta. Las reconstrucciones basadas en las inserciones musculares y en la comparación con proboscídeos modernos sugieren que, si bien tenía una trompa funcional, esta podía haber sido más corta y menos versátil que la de elefantes actuales. Es probable que el Platybelodon combinara el uso de su trompa con su mandíbula en actividades de alimentación de forma coordinada, en lugar de depender de la trompa para arrancar material vegetal de manera independiente. En cuanto a su extinción, el Platybelodon desapareció hacia finales del Mioceno, posiblemente debido a cambios climáticos y ecológicos que redujeron los hábitats en los que estaba especializado, así como por la competencia con otros herbívoros proboscídeos que tenían adaptaciones más eficientes para una gama distinta de vegetación. Su legado, sin embargo, sigue siendo un recordatorio vívido de la variedad de estrategias evolutivas que los mamíferos experimentaron, muchas de ellas hoy extintas. Arsinoitherium. El Arsinoitherium fue un mamífero gigantesco y sorprendentemente exótico, que vivió en el norte de África durante el Eoceno tardío y el Oligoceno temprano, aproximadamente entre 40 y 27 millones de años atrás. Aunque a primera vista su apariencia recuerda a un rinoceronte armado con cuernos gigantes, su verdadera filogenia lo sitúa lejos de los rinocerontes modernos, como miembro del extinto orden de los Embrytopoda, un grupo primitivo de mamíferos placentarios estrechamente emparentado con grupos tan distintos como los elefantes, los sirenios, como los manatíes y dugongos, y los damanes, lo que subraya cuán extraño era su linaje comparado con la fauna actual. Desde su primer hallazgo en 1902, cerca del oasis de Fayum, en Egipto, un área rica en fósiles de mamíferos del Paleógeno, el Arsinoitherium se destacó por su estructura corporal masiva. Los individuos más completos muestran un animal que podía medir entre 3 y 3,5 metros de largo, con una altura al hombro de alrededor de 1,75 y 2 metros y un peso estimado de 1,5 hasta más de 2,5 toneladas, lo que lo colocaría entre los mamíferos terrestres más grandes de su ecosistema. El rasgo anatómico más impactante eran sin duda sus cuernos. El Arsinoitherium portaba dos enormes cuernos óseos frontales proyectados desde la parte superior de la nariz, inmediatamente seguidos por un segundo par de protuberancias más pequeñas sobre los ojos. Los cuernos mayores podían alcanzar dimensiones impresionantes, cerca de 1,5 metros en algunos ejemplares, y estaban formados por núcleos óseos huecos que probablemente tenían una cobertura de queratina en vida, similar a los cuernos de los bóvidos modernos, lo que les daba resistencia y un aspecto sólido. A diferencia de los cuernos de los rinocerontes actuales, que están compuestos completamente de queratina, los núcleos óseos del Arsinoitherium eran estructuras internas con canales neurovasculares, surcos y rugosidades que sugieren la presencia de tejidos blandos adheridos. Este diseño indica que los cuernos no eran meros adornos, sino estructuras funcionales, probablemente usadas en exhibición social, en combate entre machos o para intimidar a rivales o depredadores, aunque el patrón exacto de uso aún se estudia. A primera vista, su robusto cuerpo y su tamaño recuerdan a los rinocerontes modernos, lo que hace que parezca un análogo ecológico de esos gigantes herbívoros. Sin embargo, en su anatomía interna y en sus características derivadas, especialmente la estructura de sus extremidades, cadera y cráneo, queda claro que el Arsinoitherium pertenece a un linaje completamente diferente. Sus patas eran robustas y columnares, parecidas a las de los elefantes actuales, y terminaban en pies con 5 dedos, no los 3 dedos típicos de los rinocerontes. Esta configuración sugiere que sus miembros estuvieron adaptados a soportar un gran peso y moverse sobre suelos blandos o lodosos, más que a correr con rapidez.
El cráneo del Arsinoitherium también posee rasgos que parecen primitivos comparados con los de otros mamíferos grandes modernos. Su cerebro era relativamente pequeño y simple, similar al de otros paenungulados primitivos como los sirenios iniciales, lo que indica capacidades sensoriales y cognitivas distintas de las de elefantes u otros grandes herbívoros actuales. La dentición del animal es un reflejo de su condición primitiva dentro de los mamíferos placentarios. Poseía un conjunto completo de 44 dientes, una característica que hoy se considera ancestral para los mamíferos placentarios, en contraste con los patrones dentales más reducidos y especializados de la mayoría de los grandes herbívoros actuales. Sus molares estaban adaptados a triturar vegetación dura, y la configuración de la mandíbula sugiere un modo de alimentación selectivo, probablemente alimentándose de hojas, brotes y otras partes vegetales, en lugar de consumir grandes cantidades de pasto abierto de forma indiscriminada. El Arsinoitherium vivió en un período de la historia de África caracterizado por ambientes cálidos, húmedos y densamente vegetados, con extensos bosques tropicales y manglares costeros a lo largo de llanuras y cuencas interiores. Ecologías como estas eran ricas en recursos vegetales disponibles, lo que favorecía a grandes herbívoros, pero también exigía adaptaciones especiales para extraer alimento de vegetación más firme y diversa que la que consumen los herbívoros de pastizales modernos. Lo que hace particularmente claro lo extraño del Arsinoitherium es cómo su morfología general combina características que hoy asociaríamos con animales muy diferentes. Su apariencia puede evocar la de un rinoceronte con cuernos masivos, su estructura ósea recuerda a los elefantes y su dentición conserva rasgos primitivos ya ausentes en herbívoros modernos especializados. Esta mezcla de rasgos convergentes y primitivos es un testimonio de las rutas evolutivas experimentales que existieron en el pasado. Las funciones exactas de sus cuernos aún son materia de debate, aunque muchas hipótesis coinciden en que tenían un papel importante en interacciones dentro de la especie, como peleas por territorio o parejas durante la época reproductiva. La robustez de estas estructuras y la aparición de dimorfismo sexual, donde los cuernos pueden mostrar variación de tamaño entre machos y hembras, refuerzan esta idea. La presencia de cuernos adicionales sobre los ojos podría también haber servido para señales visuales o para competir en contextos sociales complejos. En contraste con otras megafaunas del Cenozoico que sobrevivieron hasta épocas relativamente recientes como los mamuts o los perezosos terrestres gigantes, el Arsinoitherium desapareció a finales del Oligoceno hace unos 23 millones de años debido a cambios ambientales que transformaron los hábitats húmedos que favorecían a este animal. El enfriamiento global y la aridificación progresiva de África a medida que se cerraba el Eoceno y se abría paso al Mioceno y luego al Oligoceno alteraron las comunidades de plantas y los ecosistemas, reduciendo la vegetación que Arsinoitherium necesitaba para alimentarse.